Voy a arrancar esta historia, más bien voy a arrancar este sermón contándoles una historia de una águila. Había una águila que volaba en un día de verano, y esa águila volaba encima de un río. Y cuando está el águila ahí volando muy bajito por encima del río, ve un pedazo de hielo flotando en el agua. Era una zona al norte, una zona boscosa. Y entonces mira el trozo de hielo ahí, y el águila decide pararse arriba del hielo. Solo que al final del río había una gran catarata. Entonces el águila pensó y dijo: me voy a parar aquí a descansar, me voy a relajar. Ya sé que está las cataratas al final, pero yo creo que alcanzo a llegar y después levanto mis alas, yo sé volar y no pasa nada. Y así fue. Ahí va el águila encima de este bloque de hielo. De repente se acerca de la cataratas, y entonces el águila dice: a volar. Pero extiende sus alas y no puede volar. ¿Saben lo que pasó? Que sin darse cuenta el águila se quedó con sus patas congeladas en el hielo. No se dio cuenta y quedó completamente agarrada del pedazo de hielo, y cuando quiso extender las alas ya no podía. Esperó mucho tiempo para hacer algo al respecto de su situación. Y bueno, pues lo que tenía que pasar pasó. No logró despegar y se fue hacia la catarata. Pienso que esta es la imagen, o esta es una imagen muy precisa sobre algunos padres. Vivimos en los trozos de hielo mientras las cosas andan bien, pero luego parece que nos estresamos demasiado y no nos damos cuenta que a veces nuestros hijos van rumbo a la catarata. Esta es una situación muy común en estos tiempos, y hoy voy a hablarle a los padres, sí, a los papás y a los mamás. Así que quiero que abras tu corazón. Pienso que al final el Señor va a hablar tan fuerte que vamos a responder ante el llamado del Señor esta mañana. Seguramente ustedes han visto la imagen de mamá cuando viene y le dice a papá: oye, necesitas hablar con tu hijo, se está volviendo muy atrevido y me está causando problemas. Pero no sé si te ha tocado ver que el papá no está muy listo para confrontar al niño. Y algunos papás dicen: bueno, mientras no arresten a mi hijo, mientras no lo metan al bote o a la cárcel, mientras no lo corran de la escuela, todo está bien. Y entonces somos como el águila arriba del trozo de hielo, ¿no? Está tranquilo, no pasa nada. Se esconde detrás del periódico, detrás de la televisión, detrás del trabajo, mientras la mamá tiene que lidiar con el hijo o la hija o los hijos. Al tiempo arrestan al hijo porque lo encontraron en drogas, porque anda en una pandilla, comete un delito, y allí tienen al papá yendo a la cárcel a sacar al hijo, pagando fianzas altísimas, y la vergüenza también de tener que ir a rescatar a un hijo de la cárcel. Todo porque como padres nos relajamos, como padres dejamos que ahí se va y no hacemos nada. Y hoy el tema que quiero hablarte es de dejar la pasividad y ponernos a trabajar como la Biblia nos enseña que tenemos que ser los padres. No más padres pasivos. Dilo fuerte conmigo: no más padres pasivos. Efesios capítulo 4, en el capítulo 6, en el versículo 4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien
Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Yo quiero decirte al respecto de este versículo: los buenos padres no dejan que los hijos hagan lo que quieran, pero también saben que no pueden provocarlos. Es muy claro. Si ustedes vemos una instrucción muy precisa de cómo tratar a nuestros hijos, pero también nos da un consejo muy claro de cómo criarlos ¿en qué? En disciplina e instrucción. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro a la hora de trabajar con los hijos. Muchos padres provocan a sus hijos. Muchos hijos son así porque los padres los hacen así. Los sobreprotegen al punto que los asfixian. ¿Usted conoce a algún hijo sobreprotegido? Bueno, no le puede dar ni el aire al hijo, ¿verdad? Lo sobreprotege. El hijo ya tiene 45 años y todavía la mamá le dice: ¿dónde andas? ¿Ya te tomaste tu chocomilk? Otros papás hacen daño a los hijos al hacerlos favoritos, lo que llamamos el favoritismo o el consentido o el chiquis. Entonces hay papás que tienen a su hijo, y usted sabe, eso es malísimo. Y más si usted tiene más hijos. Usted no sabe la amargura con la que muchos hijos crecieron. ¿Por qué? Porque uno es el favorito de papá o la favorita de mamá, o al revés. Otros papás les hacen mucho daño a sus hijos cuando los obligan a cumplir sueños que usted no alcanzó. Hijo, tú tienes que ser doctor porque yo soñaba con ser un gran médico, pero tú lo vas a hacer. Y el niño no, el niño quiere ser bombero, pero usted a fuerza lo quiere ser doctor. O él quiere ser ingeniero y usted quiere que sea abogado. Y algunos padres obligan a sus hijos a estudiar algo. ¿Para qué? Para realizarse. En psicología se llama así como se proyectan, Otros padres desaniman a los hijos. Por eso el apóstol Pablo dice: no hagan enojar a sus hijos. Algunos los desaniman, los critican. Yo he escuchado padres que critican a sus hijos. Y no hablo de una crítica constructiva, hablo de una crítica con el afán de hacerles daño. ¿Cuántos en algún momento sufrieron alguna de estas cosas? A ver, levante su mano solo para ver que estoy hablando con gente que me entiende, ¿verdad? Algunos más nunca fueron aprobados por sus padres. Les faltó que el padre aprobara. Qué bueno, qué padre. Oye, qué bueno que te sacaste un 10 en esta materia. Oye, qué bueno que lo lograste. Qué padre te quedó este dibujo, aunque el dibujo parece un Picasso, ¿no? Pero, ay, qué bonito, ¿no? No, los tratamos así. ¿Y eso qué? Otros papás no se sacrifican por los hijos. Están tan ocupados en sus propias realizaciones que no sacrifican a los hijos. Te lo digo porque tú necesitas sacrificarte por tus hijos. ¿Cuánto lo han hecho? Padres que, como el águila, ahí van arriba del pedazo de hielo y sí, bueno, mientras no me causen muchos problemas, ahí la llevamos. Pero la Biblia no enseña eso. Afortunadamente Efesios capítulo 6 tiene dos lados. Y la otra cara de la moneda de no hacerlos enojar, de no provocarlos a ira, es enseñarlos y disciplinarlos. Muy sencillo. La disciplina es cuando tú pones las reglas que vienen siempre con recompensa o castigo, pero tú los ayudas a triunfar, pero tampoco les provocas o les pones trampas para que fracasen. Sí, hay disciplina. Le dices: hijo, si logras esto, hay una recompensa, pero si no lo logras, bueno, pues viene una disciplina. La otra parte de la moneda que habla el apóstol Pablo es la instrucción, que es precisamente enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero más allá, tú también debes de conocer la palabra y tú también tienes que vivirla. Pues, ¿cómo puede ser ejemplo?
Usted nunca va a lograr tener un hogar cristiano si usted no está dispuesto a invertir tiempo en sus hijos. Si usted está dispuesto, hermano, Dios hizo una promesa muy grande, asombrosa promesa. A sus hijos les irá bien y a usted también. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Que les vaya bien. ¿Y cuántos quieren que también a usted le vaya bien? Bueno, póngase las pilas. Buenos padres o malos padres. Yo quiero advertirles algo. Este sermón que vamos a hablar hoy, o más bien esta historia que voy a usar para apoyar esta prédica, no tiene un final feliz. No es como un cuento de Disneyland o de Walt Disney que termina con una escena de felicidad y alegría. Esta historia que les voy a contar de un papá, está en la Biblia, es una historia que termina muy triste. El papá o los papás de esta familia hicieron un pésimo trabajo. Pero esta mañana voy a usar la historia porque podemos aprender mucho de este ejemplo. Es la historia de un papá con dos hijos. Que por cierto, la historia se presenta en contraste con otro muchacho. Entonces vemos una casa normal, unos padres, dos hijos y un hijo tipo como adoptado que llega a la casa. Se va a ubicar cuando le hable de la historia de Elí. ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Elí? Bueno, pero paralelamente hay la historia de una mujer que se llamaba Ana. Una mujer que, si usted lee la historia, usted sabe, era una mujer estéril, pero había estado clamando a Dios por un hijo. Finalmente el Señor se lo concede. Ese hijo se llama Samuel, que es uno de los más grandes profetas que encontramos en la Biblia. Después de que ella clamó, después de que ella sacrificó mucho, Dios le concede el hijo. Y la historia cuenta que ella se lo entrega al Señor. Le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y bueno, el Señor hace un tremendo milagro, porque esta mujer que no podía tener hijos procreó a este muchacho. Cuando el niño ya terminó de comer leche, de ser amamantado, Ana lo lleva a una ciudad que se llama Silo. Ahí estaba el pastor Elí y sus dos hijos. Y ahí se los deja. De hecho, ella se lo entrega a Elí. Le dice: Elí, yo le pedí al Señor este hijo, te lo vengo a entregar para que él sirva. Y la historia cuenta que Elí recibe al muchacho Samuel y bueno, pues vive ahí en el templo. Al final del pasillo está la habitación de Samuel. Pero ahí hay habitaciones para dos hijos del profeta del sacerdote Elí. Uno de ellos se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Y ahí convivían esta familia, y aparte ahí estaba Samuel. Sin embargo, la historia dice que los hijos de Elí, ojo, era un líder de la iglesia. Dicen que los hijos eran unos desgraciados. Dicen que eran indignos, eran unos malvados, no respetaban ni a su padre ni al Señor, realmente eran un desastre. Y yo quiero hablarte de esta historia porque no quiero que te pase esto y que nos pase eso a nosotros. Porque hay una verdad muy grande hoy en día. Padres que son pasivos producen hijos fuera de control. Lo voy a leer, está ahí en la pantalla. Padres pasivos, es decir, padres que no hacen, que están como el águila. No, hombre, ya acercándose el acantilado, yo voy a extender, pero no se dan cuenta que ya se quedaron atorados. Pues padres así, pasivos, producen hijos fuera de control. Estos hijos de Elí le ayudaban en el ministerio a su papá, o sea, trabajaban en la iglesia. Ojo, todos los domingos iban a la iglesia, pero solamente aparentaban, porque adentro de ellos había un mundo de maldad, de iniquidad.
usaban antimañas. La historia cuenta que estos muchachos le metían la mano a las ofrendas. Nunca se robaron, no dice que se robaron, pero tomaban más de lo que les era permitido, porque antiguamente toda la familia del sacerdote tenía que vivir de lo que la gente traía en ofrendas. Estos agarraban de más. Fíjense que eran tremendos estos muchachos, que seducían a las mujeres que llegaban al templo. Imagínese usted. Y eran los hijos del pastor. Bueno, pues a esta altura del sermón usted está diciendo: pastor, la historia suena muy fea, pero pues díganos qué hizo Elí o qué no hizo para nosotros no nos pase lo mismo. Bueno, Elí era un hombre de Dios, sin duda. Había sido levantado como sacerdote. Pero evidentemente en la historia, si usted la puede leer cuando quiera, ahí en el primer capítulo de Samuel, el segundo y el tercero, no hay duda que Elí se equivocó a la hora de enseñar a sus hijos. Era un buen padre hasta cierto punto, pero después se relajó, se hizo pasivo y entonces se echó a perder todo. ¿Cuál es el problema de Elí? El problema de Elí es que se convirtió en un papá pasivo. En primer libro de Samuel, mire, de repente él tiene una conversación con sus hijos y les dice: Elí les dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Le está hablando el papá con los hijos. Dice: ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Sí, toda la gente y la congregación, imagínense cómo hablaban de esa familia. Versículo 25: si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por él culpable, dice, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Pero mira lo que dice la historia. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Por eso te dije que esta historia no tiene final feliz. El papá, ya saben: hijo, malo, malo, malo. No lo hagas. Y el hijo: sí, papi, sí. No problema, papi. Y el papá se fue. Y los hijos hicieron haciendo lo que quisieron. De hecho, más adelante en el final de la historia, mismo Dios le dice: les advertí, versículo 3 del capítulo 3, les advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Estaba hablando de la familia de Elí, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Dios te lo pide, te lo exige y lo necesitamos. Ahora diga conmigo, voltee y si mira a un papá o una mamá, dígale conmigo, así como va a aparecer en la pantalla: no se quede ahí parado, haga algo. Dígale, ayúdeme a predicarle: mano, no te quedes ahí parado, haz algo. El problema en esta historia no es que no les dijo lo correcto. ¿Cuántos vieron lo que? Vamos a poner el versículo. Él está hablando lo correcto. Oigan, hijos, he oído que la gente anda diciendo cosas sobre las cosas perversas que hacen ustedes. Basta, hijos. Miren, ustedes ven en los signos de admiración, como que el papá levantó la voz: basta, hijos, ya, por favor, no sigan haciendo eso. O sea, no hubo nada malo en lo que los dijo. Les dijo lo correcto. El problema es que él solo lo declaraba y no hacía que se cumpliera esa verdad en sus hijos. No basta que tú le digas a tu hijo: ay, hijo, qué mal portado eres, ya me dijeron, ya vi tus calificaciones, diablillo, pillo, ¿verdad? No, te lo traes, haces una dinámica de disciplina y lo arreglas. No basta con que le digas. Conozco muchos padres que son así, y al hacer así son pasivos. ¿Usted ha visto la mamá que grita: pero ya te voy a agarrar? Nunca lo agarró. Pero ahora que venga tu papá,
le voy a decir. Nunca le dijo a su papá. En otras palabras, siempre un alcahueta, que es casi lo mismo. No basta decirlo, tienes que actuar. Y el problema de Elí es que, de hecho me encanta la versión 60, dice que no les estorbó, ni siquiera eso. No apartó a sus hijos de los puestos, no dijo, ya no los quiero ahí en la puerta, no, los dejó seguir ahí. Permitió que siguieran haciendo. Hermano, la disciplina es más que decirle a tus hijos lo que deben de hacer. La razón por la que decirlo no es suficiente es porque tus hijos nacieron con una naturaleza pecaminosa. Hay una tendencia, es como la rebeldía. Yo quiero decirte que dice Proverbios que la rebeldía está atada al corazón de los hijos. Ahí está. Tú miras a tu bebito o a tu niñito y tú dices, es el más bonito. Pues para ti es el más bonito. Pero él ya viene con una naturaleza que hay que trabajar, hay que formar, hay que disciplinar. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Yo nunca le levantaría la mano. No te estoy hablando de golpearlo para herirlo, pero de vez en cuando funciona, y funciona muy bien. Hoy yo veo que usted está sentado, su hijo parece un ratoncito aquí. Ay, qué tierno. Agárralo, sientas. No te mueves de aquí. Disciplina. Mira lo que dice Hebreos. Pues el Señor disciplina a los que ama y ¿qué? Y castiga a todo el que recibe como hijo. A ver, di un fuerte amén. Bueno, entonces, cuando el Señor viene contigo es porque te ama. Por eso yo puedo impedir que los hijos de los demás se equivoquen, eso sí, pero mis hijos son otra historia. Es que los hijos de la comadre son, pero hijos de la comadre. Pues sí, ellos, pero los míos no se van a portar así. Yo los voy a disciplinar. Lo más amoroso que un padre o un líder espiritual puede hacer es disciplinar en amor. Si Dios dice, no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir, fíjense nomás, que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La versión 60 dice, serían unos bastardos. Dios decidió que como los hijos de Elí ya no vivían según sus reglas, ya no podían vivir en su casa. Dios lo decidió, por eso vimos esa palabra tan fuerte. Pero la disciplina fue muy severa. Pero es que también esos hijos fueron demasiado lejos, que hasta la muerte les fue profetizada. Yo quiero decirte algo, hermano. Si tú no disciplinas a tus hijos, si tú no los formas correctamente, están más cerca de una profecía que no va a ser de un final feliz. No quiero asustarte esta mañana, pero sí. ¿Cuántos han tenido problema con los hijos? En el capítulo 2, en el versículo 34. Y para comprobar que lo que dije se haría realidad, esas son las voces de Dios. Haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Usted mira la historia. Murieron el mismo día los dos. El fracaso de Elí como padre llevó a la destrucción de su propia familia. ¿Dónde están los papás? ¿A dónde hemos llegado? No solo se convirtió en un desastre para la familia de Elí, ¿sabe qué pasó? Se convirtió en un desastre nacional, porque el pueblo enemigo, los filisteos, vinieron y robaron el arca. Se lo llevaron, el arca de la presencia de Dios se la llevaron. Y Elí vio morir a sus hijos. Cuando
tiene que ser al revés. Los hijos tienen que ver morir a los padres. Pues aguas, ¿con quién se junta tu hijo? Chécalo. ¿Con quién anda? ¿Quién son sus amistades? ¿Sabes qué pasó? Estaba Elí justo afuera del templo, sentado. Dice la escritura que era un hombre muy obeso. Viene alguien y le dice: oye, tus hijos se acaban de morir. Y no solo eso, se acaban de robar el arca. Cuando escuchó eso, la escritura dice que se balanceó y se fue para atrás y se pegó en la nuca. ¿Qué cree que pasó con él? Se murió. En cuestiones de horas acabó toda una familia por un padre pasivo que sí decía pero no hacía nada. ¿Ves? Yo te dije que la historia iba a estar fuerte. El mundo sigue haciendo lo mismo hoy en día, mi hermano. El mundo intenta sacar el arca de Dios que representa su gloria, su presencia, su poder de nuestras casas. Al usar los medios de comunicación y el entendimiento, las fuerzas del mal, la oscuridad, buscan a nuestros hijos para reflejar los valores del mundo y no los de Dios. Tengamos de nuestros hijos, hagamos una educación integral, no solo en una parte de su vida, en todos los aspectos de su vida. Le enseño cómo ser un administrador, le enseño cómo ser un buen cristiano, le enseño cómo ser un buen estudiante, le enseño cómo ser un buen trabajador, le enseño cómo ser un buen esposo, le enseño cómo ser un buen ciudadano. Es decir, tenemos que darle una educación integral a nuestros hijos. Usas todo lo que puedas, inviértelo. Pero no llegues a tu casa y no sabes lo que está pasando con tu familia. No sabes dónde anda. ¿Sabes? Hay ahorita mismo hay padres que no saben dónde están sus hijos. Pero hay una buena noticia. Sí, porque no quiero que se ponga así. Hay una buena noticia. Tal vez usted no puede cambiar el mundo que rodea a tus hijos, porque en la escuela es un desastre, la esquina es un desastre, los amigos. Tal vez eso no lo puedes cambiar, pero sí puedes echar el mundo y sus cosas de tu hogar y traer la presencia de Dios a tu casa. ¿Sí? Tal vez tú dices: pastores, que mire las amistades, que mire que esto. Pues sí, pero yo quiero decirte que sí puedes controlar tu casa y sí puedes levantar muros alrededor de tu casa. Y voy a terminar dándote un gran consejo. Invita a tu casa al Espíritu Santo. Voy a ir atrás en la historia y voy a remontarme a los días del diluvio, con Noé, su familia en el arca y todos los animales. En Génesis capítulo 8, vaya ahí a su Biblia. En Génesis capítulo 8 dice que ya pasó el diluvio. Ya ustedes conocen la historia, ha pasado más de un año, están ahí flotando sobre el agua. Obviamente comienzan a bajar los niveles y de repente sale este momento. Pasados 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca, ¿de acuerdo? Acuérdense que Noé va adentro con su familia, ¿de acuerdo? Va Noé, su familia. Ese fue el plan de rescate de Dios. ¿Cuántos saben que fue un milagro? No les pasó nada. Estaba su familia protegida en un escudo. Entonces Noé abre una de las ventanas del arca y hace algo. Quiero que vean, síganme porque esto es muy interesante. Lo primero que hace Noé es que suelta un cuervo. Versículo 7.
y soltó un cuervo. Diga conmigo, cuervo. Aquí viene el centro de esta reflexión esta mañana. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. Voy a hablarte de los cuervos, porque Noé suelta un cuervo. Y el cuervo en la Biblia representa un animal inmundo. En esta historia del diluvio podemos ver evidenciado la operación de dos seres que llevaba adentro del arca. Uno era el cuervo, pero otro era una paloma, porque en el siguiente versículo dice: también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Va el arca, van los animales, pero hay dos animales centrales, un cuervo y una paloma. Noé abre la ventana del arca, suelta el cuervo, pero luego suelta una paloma. Ok, voy a explicar esto porque lo vamos a aterrizar y lo vamos a aplicar a nuestra familia. El cuervo representa un animal inmundo, es un animal carroñero. En la Biblia es el tipo de un demonio, el cuervo. Dice que el cuervo se posó sobre un cadáver. Esto nos habla de esos muertos espirituales. Y yo quiero decirte que en tu casa, en mi casa, no caben los cuervos. ¿Está conmigo? No caben los cuervos. Tu casa es tu arca, la presencia de Dios está ahí. El mundo quiere sacar la presencia de Dios de tu casa y hace todo lo posible a través del internet, de la televisión, a través de un montón de cosas. Quiere sacar la presencia de Dios de tu casa. No puedes dejarlo. Entonces tienes que regresar a tu casa y buscar todos los cuervos y sacarlos. ¿Sí? Quiero que pienses cuáles son los cuervos. Por ejemplo, hoy en día hay mucha pornografía en los hogares. Y como que nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque tú dejas que tu hijo tenga uno de estos aparatos y tú eres como a veces como Elí, vas parado en el cubo de hielo. No pasa nada. Qué buen se divierte el muchachito. Ay, nomás viera, pastor, tiene 3 años, ya maneja el iPad. Y tú dices: ay, qué muchacho tan inteligente, maneja el iPad. Ay, sí, ha de estar viendo la Biblia, ¿no? Ya le bajé la app de la Biblia, pastor, Yo te voy a decir lo que un chico de 3, 4, 5, 7, 8, 10 años está viendo. Y no porque él lo quiera, porque ya está aquí. Tú y yo antes, para ir a ver revistas de chicas sin ropa, había que ir al puesto de revistas. Hoy no. Hoy solo prendes este aparato y ya está. Ese es un cuervo. Por hablarte de uno. ¿Qué hizo Noé? Y sacó el cuervo. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos, en el nombre de Jesús, si Dios no lo permite, comenzar a sacar cuervos de nuestra casa. Un cuervo puede ser un amigo incómodo para ti, para tus hijos. Es que es su amiguito y es el mejor amiguito que tiene. Sí, pero ese amiguito le está enseñando todas las travesuras. Bueno, mira, lo que pasa es que pues somos la familia y bueno, y nos reunimos y sí, pero yo quiero decirte, tú eres diferente. Tú marcas una diferencia, ¿me entiendes?
No, yo para no perderlos, pues participo igual en lo que ellos hacen. Saca el cuervo o los cuervos, que sean, sácalos. Es un animal inmundo, va a traer maldición a tu casa. En cambio, dice la escritura, sigue narrando la historia, que luego la paloma, el versículo 9, no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. En otras palabras, esa paloma que salió regresó. Ahora, la historia cuenta que 3 veces lanzó la paloma Noé. En el caso del cuervo fue una vez, pero la paloma la lanzó 3 veces y las 3 veces regresó la paloma. Pero algo sucede en este pasaje que para mí es extraordinario. Dice que cuando volvió la paloma al barco o al arca, Noé hizo algo. ¿Qué hizo Noé? A ver, vamos a hacerlo gráficamente todos. ¿Qué hizo? Extendió su mano y metió la paloma. ¿A dónde? Y el Espíritu Santo, que es un símbolo que representamos en la paloma, tú necesitas sacar tu mano y traer el Espíritu Santo a tu casa. Saca los cuervos de tu casa y prepara a tu familia, porque el Espíritu Santo los va a visitar en este tiempo. Pero mira lo que pasa con la historia que estamos leyendo. La segunda vez que regresa la paloma, algo pasó. Si me ayudan en multimedia, en el versículo 10 y 11, después de esperar otros 7 días, Noé vuelve a soltar la paloma, pero esta vez la paloma regresa a él por la tarde, y ahí lo puse en negritas. ¿Qué pasa? Venía con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Ahora no solamente el Espíritu Santo está entrando al arca, sino que ahora el Espíritu Santo está trayendo una unción sobre su pico, porque era una hoja de olivo. Mis hermanos, ¿qué necesitamos en este tiempo en nuestras casas? Necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con toda nuestra familia. No seamos como Elí, que se quedó pasivo sin hacer nada. No. Hagamos lo que hizo Noé. Noé preparó su familia porque dijo: señores, acabó el diluvio, pero nos espera una tierra nueva, diferente. Yo voy a prepararlos a ustedes para eso nuevo que viene del Señor. Y lo primero que voy a hacer, voy a soltar este animalito negro feo que tenemos aquí. Va. Y ahora voy a preparar este hogar para la presencia del Espíritu Santo. Y comenzó a soltar a la paloma, y la paloma venía y entraba. Pero la tercera vez ha venido con una unción especial. Yo quiero decirte algo. En este momento siento que hay una unción que va a caer sobre tu casa, sobre tu familia, si tú quieres. Te doy los dos lados de la historia. Por un lado, un Elí irresponsable que no hizo nada, pero por el otro lado, un Noé que dijo: yo voy a hacer algo por mi familia. Y la pregunta para terminar es:
¿Y qué vas a hacer tú con los tuyos? ¿Qué vas a hacer tú con los tuyos?